La historia de la epidemia de opioides en Estados Unidos comenzó silenciosamente, casi imperceptiblemente. Al principio, era simplemente otro medicamento legal en las farmacias, una promesa de alivio inmediato del dolor. Los médicos confiaron en lo que parecía ser una solución milagrosa para millones de estadounidenses que enfrentaban condiciones debilitantes. La promesa de una cura parecía clara, y las recetas se multiplicaron en todos los rincones del país. Lo que nadie esperaba era que esta misma solución se convirtiera en la pesadilla de una generación. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo. Los opioides, como muchos medicamentos, entraron en los hogares de la gente corriente. Padres, trabajadores honestos e incluso deportistas que buscaban recuperarse. Lo que empezó como una promesa de alivio, pronto se convirtió en un ciclo de adicción. Las familias que alguna vez confiaron ciegamente en las recetas de sus médicos comenzaron a ver que los efectos secundarios se propagaban de manera devastadora. En cuestión de meses, lo que era solo una pastilla se convirtió en el ancla de una crisis nacional. Una crisis que, sin previo aviso, se cobraría millones de vidas. La diferencia entre esta crisis y otras epidemias es precisamente su origen. Un fármaco que supuestamente curaba, pero que poco a poco resultó ser una trampa. Una dependencia que no discrimina, alcanzando a todas las clases sociales. Era un problema que no hacía distinción entre ricos y pobres, entre zonas urbanas y rurales. El caos resultante fue una colisión entre la salud pública y los intereses privados, dejando un rastro de destrucción. A partir de ese momento, Estados Unidos ya no sería el mismo. Lo que muchos no sabían es que, si bien las recetas crecieron y las ganancias aumentaron, el problema era mucho más profundo que la simple dependencia química. Las raíces de la crisis estaban siendo alimentadas por algo mucho más grande. Una industria que parecía intocable y decisiones que resultarían fatales. Y así, de una promesa de alivio, surgió una sombra que oscurecería las vidas de millones. Pero ¿cómo se produjo esta transformación? ¿Y quiénes fueron los verdaderos responsables de que esto sucediera? Los opioides no son un invento reciente. Durante siglos, el ser humano ha buscado formas de aliviar el dolor, y fue así como las sustancias derivadas del opio ganaron protagonismo en la medicina. Al principio, los opioides se consideraban una cura milagrosa para quienes padecían dolores intensos, como los resultantes de una cirugía, cáncer o enfermedades crónicas. Fueron recetados ampliamente por médicos que creían que ofrecían un alivio seguro y eficaz. Pero lo que parecía una solución ideal pronto reveló su lado más oscuro, el potencial de adicción. Todo empezó de forma sencilla. El médico lo recetó, el paciente lo tomó, pero lo que nadie vio, escondido detrás de estas pastillas, fue el riesgo que se acumulaba lentamente. La promesa inicial de curación se convirtió en adicción. Los pacientes empezaron a notar que sin medicación, el dolor volvía con mayor intensidad. Lo que se suponía que sería un tratamiento temporal, se convirtió en una necesidad constante. El alivio no duró, y cada vez se necesitaban más dosis para conseguir el mismo efecto. Luego, sin darme cuenta, la adicción empezó a afianzarse. Muchos de estos pacientes nunca antes habían probado ningún tipo de sustancia controlada. Confiaban en sus médicos y creían que las pastillas que tomaban eran seguras. Pero, con el tiempo, la dependencia física y psicológica se hizo realidad. Lo que una vez fue un alivio se convirtió en prisión. Ahora vivían en un ciclo de dolor y necesidad, atrapados por una droga que dominaba sus vidas. Esta transición de la curación a la adicción no fue solo una tragedia personal para muchos, sino un problema que se extendió como una epidemia. Lo que la mayoría de la gente no sabía es que esta dependencia no era solo el resultado del uso prolongado. La industria farmacéutica jugó un papel crucial en esta historia.
Con promesas de que los opioides eran seguros para su uso a largo plazo, se emitieron millones de recetas y un país entero comenzó a sucumbir a la adicción. Pero ¿cómo se podría permitir algo tan devastador? ¿Cómo es posible que un medicamento que se suponía cura terminara tomando el control de la vida de tantas personas? Detrás del auge de los opioides había una fuerza poderosa y casi intocable: la industria farmacéutica. Lo que debería ser un sector centrado en la salud pública, centrado en el bienestar de los pacientes, resultó estar guiado por intereses financieros. Grandes corporaciones, como Purdue Pharma, vieron los opioides como una oportunidad de oro. Lo que comenzó con la promesa de aliviar el dolor, rápidamente se convirtió en una agresiva estrategia de marketing. Y, en el camino, la ética médica quedó atrás. Las compañías farmacéuticas han hecho todo lo posible para promover los opioides como la solución definitiva al dolor. Con campañas masivas y generosos beneficios para médicos y hospitales, han logrado insertar los opioides en el corazón del sistema sanitario estadounidense. Los anuncios mostraban pacientes felices, libres de dolor, mientras se minimizaban los riesgos de adicción. El objetivo era claro: incrementar las ventas a cualquier precio. Y así, a medida que aumentaron las ganancias, la crisis de adicción comenzó a extenderse. Lo más alarmante es que, incluso ante las señales de advertencia, las compañías farmacéuticas continuaron promocionando sus medicamentos. Se alentó a los médicos a prescribir dosis cada vez mayores, y los informes que indicaban los riesgos fueron convenientemente ignorados. Las ganancias hablaron más fuerte. Cada pastilla vendida representaba otra victoria para estas corporaciones, mientras las vidas de la gente corriente eran destruidas. Este peligroso juego no se trataba solo de negocios, sino de manipular todo un sistema para obtener ganancias financieras. La responsabilidad de estas empresas es inconmensurable. Crearon demanda, alimentaron la dependencia y, aún así, continuaron obteniendo ganancias mientras millones sufrían. Pero ¿cómo lograron manipular el sistema de una manera tan profunda? ¿Y cuál fue el papel de los médicos y del gobierno en este proceso? Las consecuencias de la avaricia de las empresas farmacéuticas apenas comenzaban a emerger, y el impacto sería devastador para todos los involucrados. Purdue Pharma fue el ojo del huracán que convirtió la crisis de los opioides en una catástrofe nacional. Cuando lanzaron OxyContin en 1996, este fármaco fue promocionado como un avance revolucionario en el manejo del dolor. La promesa era tentadora: un analgésico potente y duradero que proporcionaba un alivio continuo sin riesgo de adicción. Los médicos de todo el país comenzaron a recetar el medicamento, creyendo que ofrecían una solución segura para sus pacientes. Lo que no sabían era que estaban siendo engañados por una de las campañas de marketing más agresivas y engañosas de la historia. Purdue Pharma conocía los peligros del OxyContin. Los informes internos indicaron que la droga era altamente adictiva, pero esto no fue suficiente para detener la carrera por obtener ganancias. En cambio, la empresa desarrolló una estrategia cuidadosamente orquestada para minimizar el riesgo y maximizar las ventas. Representantes de Purdue visitaron consultorios médicos en todo el país, alentando a los médicos a recetar dosis cada vez mayores. Todo esto mientras los estudios que indicaban los peligros de la adicción eran ignorados o convenientemente distorsionados. OxyContin se convirtió rápidamente en uno de los medicamentos más vendidos en los Estados Unidos, y Purdue Pharma acumuló miles de millones de dólares en ganancias. Sin embargo, a medida que las ventas se dispararon, también lo hicieron los informes de adicción. Los pacientes que usaban el medicamento para tratar el dolor moderado comenzaron a desarrollar adicciones graves. Muchos, al darse cuenta de que ya no podían vivir sin el medicamento, terminaron recurriendo a drogas ilícitas, como la heroína, en busca de un alivio más barato y accesible.
El resultado fue una tragedia masiva que se extendió por todo el país. La historia de Purdue Pharma y OxyContin es una de las más oscuras en la trayectoria de la medicina moderna. La empresa no solo alimentó una crisis, sino que prosperó gracias a ella, a costa de millones de vidas. El colapso que siguió dejó una marca indeleble en la sociedad estadounidense, y el impacto todavía se siente hoy. Pero, ¿cómo logró una empresa engañar a todo un sistema y seguir obteniendo beneficios durante tanto tiempo? ¿Y por qué nadie pudo detenerlos a tiempo? En el centro de esta epidemia silenciosa estaban los médicos, profesionales que siempre han sido considerados guardianes de la salud. Confiaban en que la información proporcionada por las empresas farmacéuticas era precisa y segura. Los opioides se recomendaron como tratamientos eficaces para el dolor crónico con un bajo riesgo de adicción. Pero lo que los médicos no sabían era que estaban siendo utilizados como peones en un juego mucho más grande. Y entonces comenzaron a recetar opioides en cantidades alarmantes, sin comprender del todo el monstruo que estaban ayudando a alimentar. En consultorios y hospitales de todo el país, los médicos atendieron a pacientes que necesitaban un alivio inmediato de su dolor. Y, a medida que las compañías farmacéuticas garantizaron la seguridad de los opioides, las recetas aumentaron. Era casi una solución mágica, una pastilla que eliminaba el dolor y permitía a los pacientes volver a sus vidas. Sin embargo, lo que muchos médicos no sabían era que estaban ayudando a crear una generación de adictos. Cada receta escrita era un paso hacia la adicción, y cuando aparecieron los primeros signos, para muchos ya era demasiado tarde. Con el tiempo, los propios médicos empezaron a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Los pacientes regresaban una y otra vez, pidiendo dosis más fuertes o, peor aún, que continuaran con las recetas. Lo que inicialmente parecía una solución segura, se convirtió en una red de dependencia. Los médicos, que alguna vez fueron campeones de la curación, se enfrentaron a la dolorosa realidad de que estaban contribuyendo a una crisis sin precedentes. La confianza que existía entre médicos y pacientes se vio sacudida, y muchos profesionales se perdieron al no saber cómo reparar el daño. La relación de confianza entre los médicos y la industria farmacéutica nunca volvería a ser la misma. Lo que alguna vez pareció una asociación por el bien de la salud pública resultó ser una trampa mortal. Los médicos se encontraban en el ojo de una tormenta que no podían controlar y comenzaron a extenderse las dudas sobre los tratamientos seguros. Pero ¿cómo es que estos profesionales, capacitados para salvar vidas, terminaron convirtiéndose en actores clave de una crisis de tal magnitud? ¿Y cómo podría restaurarse esta confianza, ahora rota? Al principio, los pacientes eran simplemente personas que buscaban alivio a su dolor. No eran drogadictos y mucho menos buscaban adicciones. Eran padres, hijos, trabajadores que padecían enfermedades dolorosas y crónicas. La promesa de los opioides parecía la solución perfecta a estos males, y, confiando en sus médicos, siguieron las prescripciones al pie de la letra. Pero lo que se suponía que sería temporal, pronto se volvió permanente. Sin darse cuenta, estas personas quedaron atrapadas en un ciclo de adicción que poco a poco las consumía. Para muchos pacientes, el alivio que ofrecieron las pastillas fue casi mágico. El dolor que antes paralizaba sus días se disipó con una simple dosis, permitiéndoles regresar al trabajo o a sus actividades normales. Sin embargo, con el tiempo, la adicción empezó a aparecer silenciosamente. Las dosis que antes eran suficientes dejaron de surtir efecto, y entonces empezó a surgir una nueva realidad. Sin opioides, el dolor regresaba con una fuerza abrumadora. Para muchos, la solución fue aumentar las dosis, buscando desesperadamente el alivio perdido. Lo que estos pacientes no sabían era que estaban entrando en un camino sin retorno. La dependencia no era solo física, sino también psicológica. La idea de vivir sin la medicación se volvió aterradora.
Muchos comenzaron a acudir a diferentes médicos para obtener más recetas, mientras que otros, desesperados, recurrieron al mercado ilegal. Lo que comenzó como una solución al dolor físico, rápidamente se convirtió en una espiral de destrucción. Y así, la gente corriente, que nunca había tocado drogas ilícitas, se encontró atrapada en una adicción devastadora. Estos pacientes no eran delincuentes, pero se convirtieron en adictos sin siquiera darse cuenta. La confianza que depositaban en los sistemas médico y farmacéutico fue cruelmente traicionada, y para muchos, volver a la normalidad parecía imposible. Pero ¿cómo llegaron estas personas, que inicialmente solo buscaban alivio, a este punto de desesperación? ¿Y qué se podría hacer para rescatarlos de este abismo de dependencia que los consumía? La dependencia de opioides es algo que va más allá de la adicción común. Se infiltra silenciosamente, convirtiéndose en una necesidad física y emocional. Lo que muchos no sabían al iniciar sus tratamientos es que estos fármacos activan los centros de placer del cerebro, creando una sensación de euforia que para quienes viven con dolor parece la respuesta a todos sus problemas. Sin embargo, el cuerpo se acostumbra rápidamente a esta sensación, y pronto la misma dosis ya no es suficiente. Así comienza el ciclo. Cuanto más tomas, más necesitas. El dolor que se suponía curaban los opioides comienza a convertirse en un fantasma constante. Los pacientes informan que, cuando dejan de tomar el medicamento, el dolor regresa con mucha mayor intensidad. No es solo el dolor original el que reaparece, sino un nuevo tipo de sufrimiento, el de la abstinencia. El cuerpo, ahora dependiente de los opioides, reacciona violentamente a la falta de la droga, y los síntomas de abstinencia, náuseas, vómitos, insomnio y ansiedad extrema, son tan fuertes que parecen insoportables. La dependencia física se convierte en una carga imposible de soportar. Pero no es solo el cuerpo el que se aferra a los opioides. La mente también se entrega a esta sustancia, asociando la pastilla con un alivio emocional. Muchos pacientes, cuando toman opioides, sienten que no solo desaparece el dolor físico, sino que también se disipan las ansiedades de la vida cotidiana. Esto crea un vínculo aún más fuerte con la droga. Se convierte en la solución a problemas que van mucho más allá del dolor. Y a medida que crece la dependencia, el mundo que lo rodea comienza a desmoronarse. Relaciones, trabajos, sueños, todo pasa a un segundo plano frente a la necesidad de obtener su próxima dosis. Esta dependencia se apodera de vidas de una manera que pocos pueden predecir. Lo que empezó como una herramienta médica se convierte en una prisión invisible, y para aquellos atrapados en este ciclo, salir parece una tarea imposible. Pero, ¿cómo deshacerse de algo que está tan profundamente arraigado en su cuerpo y en su mente? ¿Y cómo millones de personas en Estados Unidos fueron conducidas a esta trampa, sin darse cuenta de que estaban caminando hacia un abismo? El gobierno estadounidense, que debería ser el guardián de la salud pública, fracasó en un momento crítico. Cuando comenzaron a surgir las primeras señales de que se estaba abusando de los opioides, los funcionarios de salud pública no actuaron con la suficiente rapidez. La FDA, responsable de aprobar y regular los medicamentos, no ha implementado controles lo suficientemente estrictos como para evitar la prescripción desenfrenada de opioides. Las normas que se suponía debían proteger a los ciudadanos estaban llenas de lagunas, lo que permitía a las empresas farmacéuticas y a los médicos seguir distribuyendo opioides de forma casi ilimitada. El hecho es que, durante años, el gobierno dudó en intervenir eficazmente. Las agencias reguladoras, presionadas por la influencia política y económica de las grandes empresas farmacéuticas, tardaron en darse cuenta de la gravedad de la crisis. A medida que crecieron las ganancias de la industria, las muertes por sobredosis aumentaron silenciosamente.
Este ciclo de inacción le costó la vida a miles de estadounidenses. E incluso, cuando se empezaron a tomar medidas, a menudo fueron reactivas, intentando apagar el fuego después de que ya había devastado innumerables vidas. Sin embargo, este fracaso no se limitó solo a la falta de regulación. El sistema sanitario, con su estructura compleja y burocrática, permitió a los médicos seguir prescribiendo opioides en cantidades excesivas sin una supervisión adecuada. En muchos casos, los propios estados no tenían recursos suficientes para monitorear el abuso de recetas. La falta de programas eficaces de rehabilitación para adictos y la ausencia de campañas educativas sobre los riesgos de los opioides han dejado a la población a merced de una crisis creciente. Esta combinación de negligencia y demora en actuar ha permitido que la epidemia de opioides se expanda hasta alcanzar proporciones alarmantes. Miles de vidas fueron destruidas mientras el gobierno intentaba lenta e ineficazmente controlar la situación. Pero ¿cómo pudo el país haber permitido que algo tan devastador sucediera ante sus ojos? ¿Y qué medidas se podrían haber adoptado para evitar que la situación llegara a este punto crítico? Cuando las recetas de opioides comenzaron a disminuir debido a las nuevas regulaciones, muchos adictos se encontraron en una encrucijada. La adicción, ya profundamente arraigada, no desaparece simplemente cuando los remedios legales se vuelven inaccesibles. Sin alternativas viables para afrontar el dolor y la abstinencia, muchos de estos pacientes recurrieron al mercado ilegal de drogas. Y ahí es donde entran en juego la heroína y el fentanilo, que ofrecen un alivio tan poderoso como letal. El precio asequible y la disponibilidad en las calles convirtieron estos narcóticos en sustitutos fatales. La heroína, que alguna vez fue vista como una droga marginal, ha recuperado popularidad entre quienes ya no pueden surtir sus recetas legales de opioides. Pero fue el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, el que trajo consecuencias devastadoras. Traficado clandestinamente, el fentanilo comenzó a mezclarse con otras drogas, como heroína y cocaína, a menudo sin que los consumidores lo supieran. El resultado ha sido un aumento alarmante de sobredosis mortales. En cuestión de meses, el fentanilo se convirtió en la principal causa de muertes por opioides en Estados Unidos. El mercado ilegal de drogas prosperó gracias a esta creciente demanda. Los cárteles y las organizaciones criminales vieron una oportunidad de oro para sacar provecho de la crisis de los opioides, alimentando la adicción de millones de estadounidenses. Ciudades enteras, especialmente en las zonas rurales, han quedado devastadas por la presencia de estas drogas. Las pequeñas comunidades que alguna vez solo lidiaron con los efectos secundarios de la adicción a los opioides recetados, ahora enfrentaron una epidemia de drogas aún más peligrosa con consecuencias mortales. El aumento de la heroína y el fentanilo en el mercado ilegal no ha hecho más que intensificar la crisis. Lo que comenzó como un problema médico se ha convertido en una crisis de salud pública que llega a todos los rincones del país. Y ahora, combatir el tráfico de opioides sintéticos se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las autoridades estadounidenses. Pero, ¿cómo se produjo tan rápidamente esta transición de la adicción a los medicamentos recetados al mercado ilegal? ¿Y cómo podemos detener la creciente influencia de estas drogas mortales en la vida cotidiana de las comunidades? La epidemia de opioides no se limitó solo a las personas que consumían esas drogas. Se extendió como un veneno silencioso por las comunidades estadounidenses y afectó a familias enteras. Las ciudades pequeñas y las zonas rurales, en particular, se han visto profundamente afectadas. La adicción de un miembro de la familia, ya sea padre, madre o incluso un niño, se convierte en una carga insoportable para todos los que nos rodean. Las familias, alguna vez estructuradas y llenas de sueños,
vieron cómo sus hogares se desmantelaban lentamente bajo el peso de la dependencia. Para muchas de estas familias, el impacto emocional ha sido devastador. Ver a alguien a quien amas hundirse en la adicción, día tras día, es un dolor indescriptible. El miedo constante a una sobredosis inminente, las mentiras, las desapariciones, los intentos fallidos de rehabilitación. Los niños crecieron viendo a sus padres consumidos por la adicción, mientras padres desesperados intentaban salvar a sus hijos de la adicción. Lo que alguna vez fueron fuertes lazos familiares se han desmoronado, creando una generación marcada por pérdidas y traumas. Esta crisis no se limitó al ámbito personal. Las comunidades locales quedaron profundamente conmocionadas. Con el aumento de las dependencias llegaron también los problemas sociales, crímenes, suicidios y sobrecarga de los servicios de salud. Los hospitales y centros de rehabilitación, que ya estaban escasos de recursos, luchaban por atender al creciente número de adictos. Las pequeñas empresas cerraron sus puertas y las economías locales colapsaron. El tejido social que mantenía unidas a estas comunidades quedó destrozado. Lo que antes era un problema individual se ha convertido en una cuestión colectiva. Las familias, ahora devastadas, buscan respuestas. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo podemos revertir el impacto de una crisis que destruyó vidas, sueños y comunidades enteras? Y, lo más importante, ¿cómo podemos rescatar a quienes todavía están atrapados en esta red de dependencia y dolor antes de que sea demasiado tarde? Estas preguntas siguen sin respuestas claras, mientras el ciclo de destrucción parece no tener fin. La relación entre los opioides y la salud mental es una espiral peligrosa y a menudo subestimada. Para quienes ya viven con problemas como depresión o ansiedad, el uso de opioides parece ofrecer alivio no solo del dolor físico, sino también del sufrimiento emocional. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que estos medicamentos empeoran las condiciones mentales a largo plazo. Al crear una sensación de euforia temporal, los opioides enmascaran los síntomas, pero dejan un rastro de inestabilidad emocional cuando sus efectos desaparecen. Para los pacientes que luchan contra el dolor y los trastornos de salud mental, el alivio que ofrecen los opioides puede parecer una bendición. Pero esta relación es engañosa. A medida que aumenta la dependencia, los síntomas de depresión y ansiedad se intensifican, creando un círculo vicioso. Cuanto más usa la persona la droga para aliviar el sufrimiento, más crece el sufrimiento. Los estudios muestran que las personas con enfermedades mentales tienen más probabilidades de desarrollar adicciones a los opioides y, una vez atrapadas en esta adicción, sus condiciones psicológicas se deterioran rápidamente. Los efectos sobre la salud mental no se limitan solo a los pacientes. Las familias de estas personas también se ven afectadas. Vivir con alguien que lucha contra la adicción a los opioides es emocionalmente agotador. El agotamiento emocional, la frustración y el desamparo ante el sufrimiento de un ser querido pueden desencadenar problemas de salud mental en los familiares. Se ven envueltos en una batalla constante para salvar a alguien que se está hundiendo, sin saber cómo afrontar la situación. Esta conexión entre los opioides y la salud mental crea un desafío aún mayor para la recuperación. No basta con tratar la dependencia física. Es necesario afrontar el trauma emocional que lo acompaña. Pero ¿cómo ofrecer un tratamiento que integre cuerpo y mente de forma eficaz? Y, lo más importante, ¿cómo podemos garantizar que quienes luchan contra la adicción encuentren el apoyo psicológico que necesitan para reconstruir sus vidas? A medida que la epidemia de opioides se extendía por Estados Unidos, comenzó a surgir un nuevo fenómeno aterrador: las muertes por sobredosis. Al principio, estos casos parecían tragedias aisladas, individuales en medio de una crisis mayor. Pero rápidamente, las estadísticas comenzaron a revelar un panorama aterrador.
Las muertes por sobredosis se han multiplicado en una escala alarmante, alcanzando cifras que han sorprendido incluso a los expertos en salud pública. En unos pocos años, los opioides se convirtieron en la principal causa de muerte por sobredosis en el país, superando a otras drogas e incluso a los accidentes automovilísticos. El fentanilo en particular jugó un papel central en esta explosión de muertes. Su poder letal es devastador. Pequeñas cantidades, a menudo invisibles a simple vista, son suficientes para provocar una sobredosis. Y cuando se mezcla con otras drogas, como la heroína o incluso con medicamentos vendidos ilegalmente, el fentanilo se convierte en una trampa mortal para los consumidores desprevenidos. Ya no se trataba de adictos de larga duración, sino de personas que, de un solo uso, perdían la vida sin siquiera comprender el peligro en el que se encontraban. Las historias de estas muertes son devastadoras. Familias que perdieron a sus seres queridos inesperadamente, a menudo sin darse cuenta de cuán profundamente se había arraigado la adicción. Jóvenes con futuro prometedor, padres y trabajadores fueron encontrados muertos, víctimas de una sobredosis que nadie predijo. Estas tragedias han convertido la epidemia de opioides en una crisis de salud pública sin precedentes, generando pena y dolor en todos los rincones del país. Con cada nueva muerte, la desesperación crecía. El escenario de desesperación era palpable. Las comunidades comenzaron a definirse por las vidas perdidas, mientras el gobierno luchaba por encontrar una respuesta eficaz. El impacto de estas muertes resuena hasta el día de hoy, dejando a familias y comunidades enteras en ruinas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y qué se puede hacer para detener esta escalada de muertes y salvar a las generaciones futuras de una tragedia aún mayor? Después de años de inacción, la industria farmacéutica, especialmente Purdue Pharma, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones. La carga de la responsabilidad ha llegado a los tribunales y las grandes farmacéuticas han pasado a ser el centro de atención. Se ha presentado una ola de demandas multimillonarias contra compañías farmacéuticas, acusándolas de alimentar la epidemia de opioides, al ocultar los riesgos reales y engañar a médicos y pacientes. Lo que alguna vez fue un imperio intocable, construido sobre ganancias gigantescas, ahora estaba siendo juzgado por su participación en la devastación de millones de vidas. Purdue Pharma, la creadora de OxyContin, fue una de las primeras en afrontar consecuencias legales. La empresa fue acusada de comercializar agresivamente el medicamento mientras ocultaba los peligros de la adicción. Las tácticas de venta, que incluían recompensar a los médicos por recetar más opioides, se convirtieron en una parte clave de las investigaciones. En acuerdos multimillonarios, Purdue admitió parcialmente su culpabilidad, pero la compensación, aunque inmensa, nunca podrá reparar completamente el daño causado. Estos procesos no solo apuntan a castigos financieros, sino también a cambiar las prácticas de las industrias farmacéuticas. Parte del dinero recaudado en los acuerdos se destinó a programas de rehabilitación, educación sobre el uso seguro de medicamentos y prevención del abuso de opioides. Sin embargo, la verdadera victoria radica en exponer la verdad. Las empresas farmacéuticas ya no pueden alegar ignorancia. Los engranajes de este sistema defectuoso quedaron al descubierto, y las consecuencias jurídicas marcaron un hito en la lucha contra esta crisis. A pesar de esto, la pregunta que queda es, ¿se ha hecho justicia plenamente? Aunque las empresas han sido multadas con miles de millones, muchas de las familias afectadas nunca podrán recuperar lo que perdieron. Y aunque se están produciendo cambios, el legado dejado por las grandes farmacéuticas seguirá atormentando al sistema de salud estadounidense en los años venideros. ¿Son suficientes estos procesos legales para evitar que algo como esto vuelva a suceder? ¿O simplemente estamos viendo la punta de un iceberg mucho más grande?
A medida que la crisis de los opioides ha alcanzado proporciones alarmantes, la necesidad de rehabilitación y tratamiento se ha vuelto urgente. Sin embargo, la batalla para superar la adicción es un camino arduo y lleno de obstáculos. Muchos adictos lo intentan y fracasan innumerables veces. El tratamiento de la adicción a los opioides va mucho más allá de una simple desintoxicación. Implica un enfoque holístico que se ocupa tanto de la dependencia física como del daño emocional y psicológico causado por la droga. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿existe realmente una salida? Las clínicas de rehabilitación, repartidas por todo el país, intentan ofrecer esperanza a quienes se encuentran en el fondo. La desintoxicación inicial es solo el primer paso, y muchos de los que pasan por este proceso enfrentan el miedo constante a una recaída. El tratamiento implica terapias intensivas, apoyo psicológico y, en muchos casos, el uso de medicamentos como metadona o buprenorfina, que ayudan a controlar los síntomas de abstinencia. Pero, para muchos, dejar la adicción es una batalla que requiere fuerza y determinación, algo que no siempre es fácil de encontrar cuando estás en medio del caos. El apoyo familiar y comunitario es crucial en este proceso. La rehabilitación no ocurre en el vacío. Los pacientes necesitan redes de apoyo que les ayuden a resistir las tentaciones y superar los desafíos diarios. Las familias que alguna vez fueron destruidas por la adicción tienen la oportunidad de reestructurarse, pero el camino no es sencillo. Se necesita paciencia, comprensión y, sobre todo, esperanza. Muchos pacientes refieren que lo único que les impide volver a caer en la adicción es el apoyo incondicional de quienes les aman. Aún así, la tasa de éxito es baja y la recaída es una realidad constante. La falta de recursos adecuados para tratar a todos los necesitados es otro desafío importante. Incluso con todos los esfuerzos, la epidemia de opioides sigue creciendo. ¿Son suficientes los métodos de rehabilitación actuales? ¿O se necesita algo más profundo para afrontar esta crisis de forma eficaz y duradera? La crisis de los opioides también ha encontrado un terreno fértil dentro del sistema penitenciario estadounidense. Miles de personas dependientes de los opioides acaban siendo arrestadas, a menudo por delitos cometidos para apoyar su adicción. Los pequeños hurtos, robos e incluso la participación en el tráfico de drogas son comunes entre los adictos que buscan cualquier forma de obtener dinero para cubrir sus necesidades. Pero, ¿qué sucede cuando estas personas, atrapadas en un ciclo de adicción, ingresan en prisión? Allí la adicción no desaparece y, en muchos casos, se intensifica. Dentro de las cárceles, el acceso a opioides, aunque ilegal, sigue presente. Las drogas se introducen de contrabando en las células y los adictos siguen consumiéndolas. La falta de un tratamiento adecuado en las prisiones significa que muchos presos simplemente perpetúan su adicción, sin tener nunca una posibilidad real de rehabilitación. El sistema penitenciario, que debería servir como espacio de rehabilitación y reintegración social, se convierte en una prisión aún más profunda para los adictos, que ahora luchan contra dos enemigos, la prisión física y la dependencia química. El desafío es que las prisiones estadounidenses no están equipadas para hacer frente a la complejidad de la adicción a los opioides. Aunque algunas iniciativas de tratamiento están comenzando a surgir en ciertos estados, la mayoría de los presos no reciben el apoyo que necesitan para desintoxicarse de manera segura. La falta de programas de tratamiento eficaces dentro de las cárceles es uno de los factores que contribuyen a la alta tasa de reincidencia delictiva. Sin tratamiento, muchos salen de prisión y regresan inmediatamente al mundo de las drogas, perpetuando el ciclo de delincuencia y adicción. Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿cómo abordar la epidemia de opioides dentro del sistema penitenciario?
¿Encarcelar a los adictos es la solución más eficaz o simplemente estamos empeorando el problema? La respuesta a esta pregunta sigue debatiéndose, pero lo cierto es que sin un tratamiento adecuado dentro de las cárceles, la adicción no solo sobrevive, sino que prospera, esperando el momento de liberarse cuando estos individuos regresan a la sociedad. Los medios de comunicación desempeñaron un doble papel en la crisis de los opioides. Por un lado, ayudaron a exponer la gravedad de la situación, pero por el otro, contribuyeron al sensacionalismo que a menudo distorsionaba los hechos. Cuando la epidemia comenzó a ganar prominencia en los principales medios de comunicación, las historias sobre adictos y sobredosis rápidamente se convirtieron en titulares. Sin embargo, en lugar de centrarse en las causas fundamentales del problema, los medios de comunicación a menudo optaron por explorar el lado más impactante y trágico de la crisis, convirtiendo el sufrimiento humano en espectáculo. Los programas de televisión y las noticias a menudo presentaban la crisis de los opioides de manera simplista, retratando a los adictos como villanos o víctimas sin profundidad. Esto no solo estigmatizó aún más a quienes luchaban contra la adicción, sino que también perpetuó la falta de comprensión sobre la complejidad de la adicción. En lugar de discutir soluciones efectivas o explorar las fallas del sistema de salud y la industria farmacéutica, la atención se centró en imágenes impactantes de sobredosis y tragedias individuales, creando una narrativa que generó miedo, pero poca iluminación. Por otro lado, los medios de comunicación también desempeñaron un papel importante al exponer los fracasos de las grandes empresas farmacéuticas y del gobierno. Los documentales y las investigaciones periodísticas han revelado la oscuridad detrás de escena de la promoción de opioides, mostrando cómo la codicia y la manipulación contribuyeron a la epidemia. Estas revelaciones presionaron al gobierno y a las compañías farmacéuticas para que respondieran con más fuerza. La cobertura de los medios, aunque a menudo sensacionalista, también ha ayudado a situar la crisis de los opioides en el centro del debate nacional. Aún así, la pregunta sigue siendo, ¿cómo equilibrar la necesidad de exponer la verdad sin recurrir al sensacionalismo? La crisis de los opioides es un problema complejo que requiere una cobertura responsable y profunda. Pero, ¿están los medios dispuestos a abandonar el sensacionalismo y ofrecer al público una comprensión real de la crisis? ¿O seguiremos viendo titulares que se centran más en el shock que en la solución? Aunque se han tomado muchas medidas para intentar frenar la crisis de opioides, el futuro todavía parece incierto. La naturaleza de esta epidemia es tal que, a pesar de las acciones del gobierno, la justicia y la sociedad civil, el problema sigue evolucionando. Las nuevas drogas sintéticas, como el fentanilo, plantean un desafío aún mayor que los opioides originales. Estas sustancias son más potentes, más mortales y más difíciles de controlar. Por lo tanto, la crisis de los opioides parece estar lejos de resolverse y, de hecho, puede convertirse en algo aún más oscuro. Los expertos predicen que mientras haya demanda y mientras la adicción esté profundamente arraigada en millones de personas, el mercado negro seguirá prosperando. La presión sobre las autoridades para abordar el tráfico de opioides sintéticos es inmensa, pero hasta ahora los esfuerzos parecen estar un paso por detrás de las nuevas sustancias que están surgiendo. La lucha contra esta epidemia es una carrera contra el tiempo, y cada nueva sobredosis demuestra que, para muchos, el tiempo se acaba. Otro aspecto preocupante es la posible evolución de la crisis hacia otras formas de dependencia. A medida que el uso de opioides recetados se vuelve más controlado, existe el temor de que otras sustancias ocupen su lugar. Esto se ha visto antes, cuando el acceso a la heroína y el fentanilo reemplazó las recetas de OxyContin. El ciclo de la adicción y la búsqueda de nuevas formas de aliviar el dolor o el sufrimiento emocional parecen interminables,
creando una crisis que se adapta y se reinventa, incluso frente a los esfuerzos por contenerla. Mirando hacia el futuro, la pregunta que queda es, ¿cómo podemos romper este ciclo? ¿Son las medidas actuales, por sólidas que sean, suficientes para combatir una crisis que continúa transformándose? ¿Qué más hay que hacer para evitar que las nuevas generaciones caigan en la misma trampa que ya ha destruido tantas vidas? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que deja el futuro de la crisis de los opioides envuelto en incertidumbre y preocupación. El impacto de los opioides no es solo una cuestión de números o estadísticas, se refleja en la vida real de personas y familias, abarcando generaciones enteras. El costo humano de esta epidemia es inconmensurable. En comunidades de todo el país, los niños crecen sin sus padres, los abuelos asumen el papel de cuidadores y familias enteras están destrozadas por la pérdida, la adicción y el dolor. Lo que era una crisis médica se ha convertido en una crisis social, y sus efectos repercuten en las vidas de quienes quedan atrás. Los niños, en particular, sufren las consecuencias más profundas. Los hijos de adictos a opioides a menudo crecen en hogares inestables, lidiando con negligencia, traumas y, en muchos casos, la pérdida de sus propios padres por adicción o sobredosis. Estos niños, privados de una infancia segura y pacífica, acaban heredando un legado de trauma y, en algunos casos, su propia vulnerabilidad a la adicción. La epidemia ha creado una generación marcada por el sufrimiento, y las cicatrices emocionales de estos niños pueden tardar años, si no décadas, en sanar. Los daños causados por la epidemia se extienden más allá de las familias. Comunidades que alguna vez fueron muy unidas, con escuelas y pequeñas empresas florecientes, han sido destruidas por los estragos de la adicción. Los pequeños pueblos se han transformado en lugares donde el duelo es constante y el progreso parece un sueño lejano. El efecto dominó de esta crisis no se limita a un solo individuo, se propaga, afecta a todos los que nos rodean, destruye sueños, familias y comunidades enteras. De cara al futuro, está claro que la reconstrucción social y emocional será uno de los mayores desafíos de la crisis de opioides. ¿Cómo podemos sanar a una generación marcada por esta tragedia? ¿Cómo podemos ayudar a estos niños a superar la pérdida y el trauma? Y, lo más importante, ¿cómo podemos garantizar que estas cicatrices emocionales no se conviertan en un ciclo de adicción que seguirá atormentando a las generaciones futuras? Estas son las preguntas que debemos responder si queremos construir un futuro mejor para quienes sobrevivieron a esta devastación. Con el devastador avance de la crisis de los opioides, la implementación de políticas de prevención efectivas se ha vuelto urgente. Los gobiernos estatales y federales, junto con las organizaciones de atención médica, han comenzado a idear nuevas estrategias para abordar el problema de frente. Entre las principales acciones se encuentran cambios en la normativa de prescripción. Hoy en día, los médicos están bajo un mayor control y las recetas de opioides se supervisan mucho más de cerca, lo que limita el acceso incontrolado a estos medicamentos. Sin embargo, estos cambios, si bien son importantes, son solo una pieza del rompecabezas en la lucha contra esta epidemia. Las campañas de sensibilización también cobraron fuerza. Escuelas, comunidades e incluso grandes empresas se están uniendo para educar a la gente sobre los riesgos de los opioides. Estas campañas buscan alertar a la ciudadanía sobre los peligros del uso indiscriminado de medicamentos y la realidad de la adicción, que puede afectar a cualquier persona independientemente de su clase social. La concientización es una de las herramientas más poderosas en la prevención, porque cuanto más informadas estén las personas, mayores serán las posibilidades de evitar la trampa de la adicción. Además, en muchas comunidades se están ampliando los programas de distribución de naloxona,
un medicamento capaz de revertir la sobredosis de opioides. La naloxona, distribuida gratuitamente en algunos estados, ya ha salvado innumerables vidas y su presencia en centros comunitarios, escuelas e incluso comisarías de policía es una medida esencial para frenar el número de muertes por sobredosis. Estas iniciativas son señales de que, por fin, hay una respuesta proactiva para mitigar los efectos de esta crisis, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Aún así, la gran pregunta sigue siendo: ¿son suficientes estas políticas para contener una epidemia tan profundamente arraigada? Si bien los cambios en las leyes y la educación son pasos vitales, la verdad es que el problema de los opioides es complejo y multifacético. ¿Estas medidas realmente podrán cambiar el curso de esta crisis o solo estamos arañando la superficie de un problema que requiere soluciones aún más profundas e integrales? Las clínicas del dolor se han convertido sin querer en uno de los principales epicentros de la crisis de opioides en Estados Unidos. Estas clínicas, creadas para tratar a pacientes con dolor crónico y debilitante, comenzaron a recetar opioides como una solución rápida y eficaz para aliviar el dolor. Sin embargo, muchos de ellos perdieron el control sobre el volumen de recetas y pronto se convirtieron en fábricas de pastillas. Con un sistema de salud sobrecargado y médicos a menudo presionados por el tiempo, estas clínicas vieron los opioides como una respuesta inmediata a las necesidades de sus pacientes, sin considerar las consecuencias a largo plazo. En muchos casos, estas clínicas recetaron opioides sin un seguimiento adecuado y comenzó el ciclo de adicción. Los pacientes que confiaban en sus médicos para aliviar su dolor conocieron un medicamento que los atraparía en un círculo vicioso de alivio y necesidad constante. Las recetas, que deberían haber sido monitoreadas de cerca, se convirtieron en una solución fácil y asequible, y el aumento en el número de recetas comenzó a tener consecuencias devastadoras para los pacientes y sus familias. El problema se agravó por la falta de una regulación adecuada de estas clínicas. En muchas regiones, los médicos con poca o ninguna experiencia en dolor crónico podrían abrir clínicas para el dolor y comenzar a recetar opioides a gran escala. La falta de supervisión permitió que muchos profesionales se aprovecharan de la situación, creando un ambiente propicio para el abuso. Las llamadas clínicas de pastillas se han extendido por todo el país, a menudo sin ningún control por parte de las autoridades sanitarias, alimentando la epidemia de adicción a los opioides. Irónicamente, estas clínicas se han convertido en puntos de lanzamiento para la destrucción de vidas, cuando deberían ser lugares de curación. Aunque se han tomado algunas medidas para regular estas clínicas y reducir la cantidad de opioides recetados, el legado dejado por este enfoque incontrolado aún persiste. Pero ¿cómo revertir el daño causado? ¿Y pueden las clínicas del dolor volver a cumplir su función original de forma segura y eficaz? En medio de la oscuridad de la crisis de los opioides, hay historias de esperanza y redención que nos recuerdan que la recuperación es posible. Muchas personas, después de años de luchar contra la adicción, han logrado liberarse de las garras de los opioides y reconstruir sus vidas. Estas historias, aunque dolorosas y llenas de desafíos, muestran la resiliencia de los seres humanos y la fuerza del espíritu para superar incluso las adicciones más profundas. Para muchos, el apoyo de sus familias y comunidades fue clave para este cambio. La rehabilitación, aunque difícil, es un camino hacia la curación. Los programas de tratamiento intensivo, que incluyen apoyo psicológico y apoyo continuo, han brindado a muchos adictos una segunda oportunidad. Las historias de personas que lo perdieron todo, sus hogares, sus trabajos, sus familias, pero que, con el tiempo y la ayuda adecuada, lograron recuperarse, sirven de inspiración para otras personas que todavía están luchando. Estas personas, que a menudo comenzaron en un punto sin esperanza,
ahora comparten sus experiencias para ayudar a otros a encontrar el camino hacia la sobriedad. Estas historias de superación también nos recuerdan la importancia del apoyo emocional. Los amigos y la familia juegan un papel clave en la recuperación. Muchos adictos afirman que fue el amor incondicional y el apoyo de quienes estaban a su lado lo que les ayudó a no darse por vencidos. El proceso es lento y las recaídas son una realidad, pero el camino hacia la recuperación es un recorrido de pequeños pasos hacia la liberación. Cada día sobrio es una victoria. Sin embargo, estas historias de éxito plantean una pregunta: ¿qué más se puede hacer para ampliar las oportunidades de recuperación para todos? ¿Cómo podemos garantizar que más personas tengan acceso al apoyo y tratamiento adecuados para recuperarse? ¿Y cómo pueden estas experiencias de superación ser una luz para quienes todavía están atrapados en la oscuridad de la adicción? Después de todo, la esperanza es uno de los ingredientes más poderosos en la lucha contra la adicción. La crisis de opioides en Estados Unidos ha revelado verdades profundas e inquietantes sobre la sociedad moderna. Lo que comenzó como una solución médica al dolor se convirtió en una epidemia que destruyó millones de vidas, exponiendo las fallas de un sistema que se suponía debía proteger a sus ciudadanos. En el centro de todo había un oscuro secreto: la confluencia de intereses corporativos, regulaciones laxas y confianza ciega en soluciones fáciles. La crisis de los opioides no es solo una tragedia de salud pública, sino también una lección sobre el poder devastador de la codicia y la negligencia. Hoy, cuando miramos al pasado, nos damos cuenta de que muchas señales de advertencia fueron ignoradas. Médicos, pacientes, familias y comunidades enteras fueron tomados por sorpresa, pero lo cierto es que las semillas de esta crisis se estaban plantando hace décadas. Lo que hemos aprendido de esta epidemia es que confiar en un sistema sin rendición de cuentas puede ser fatal. Las lecciones aprendidas nos muestran que, sin vigilancia y acción proactiva, crisis como esta pueden repetirse fácilmente, con otras drogas u otras industrias. De cara al futuro, la pregunta es: ¿cómo podemos evitar que algo como esto vuelva a suceder? Las lecciones de la crisis de los opioides son dolorosas pero necesarias. Nos recuerdan que proteger la salud pública requiere más que medicamentos y tratamientos. Requiere ética, responsabilidad y, sobre todo, empatía con quienes sufren. Cada historia de dolor y superación es una prueba de que, a pesar de todo, hay esperanza. Pero, ¿hemos aprendido lo suficiente de esta crisis para cambiar realmente el futuro? Ahora, al finalizar este viaje a través de la crisis de los opioides, queda un último pensamiento. ¿Qué legado queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Seremos capaces de crear un sistema sanitario que valore la vida por encima del beneficio? ¿O seguiremos caminando a la sombra de oscuros secretos, esperando la próxima crisis? La respuesta está en nuestras manos. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.